Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y los voy a invitar que lo hagamos en la carta que estamos estudiando los días jueves. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo número 9. Ahí nos encontramos, hermanos, hemos venido en esta carta, versículo por versículo, estudiando, y nos encontramos ya aquí en Primera de Juan 3:9. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 9. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Continuamos, hermanos, con este estudio que llevamos en esta carta. Y el apóstol Juan, hermanos, ha venido hablando de ese contraste, hermanos, entre la vida de los hijos de Dios, mire, y la vida de los hijos del diablo. Es, hermano, interesante cómo el apóstol Juan, hermano, ha venido tratando estos temas, pero quiere decirle, hermano, que este pasaje es muy fuerte, porque Juan, hermanos, no da espacio a medias tintas. Fíjese que me llama la atención porque siempre, hermano, en la Escritura, cuando se habla de Juan, del apóstol Juan, se habla, hermano, de un hombre muy sensible, muy amoroso, porque en las cartas de Juan él dice: amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Y Juan, hermano, en la mayoría de veces trata a los creyentes con mucho cariño, pero aquí vemos a Juan, hermano, muy fuerte, con palabras, hermano, no muy contemplantes, voy a decirlo así, ni a medias tintas, como se dice, sino que, hermano, él dice con palabras fuertes sobre la vida de los hijos de Dios y la vida de los hijos del diablo, dice. Entonces, hermano, él lo que quiere decir es que o se vive en justicia o se vive en la práctica del pecado. No podemos, hermano, decir que estamos a medias, porque, hermano, Dios no le agradan las cosas a medias. Si usted se recuerda en el Apocalipsis, hermano, el Señor dice: o eres frío o eres caliente. O sea, eso nos habla, hermano, de un Dios radical, que uno no va a decir: yo soy medio cristiano. No se puede ser medio cristiano, o es cristiano o no es cristiano. ¿Sí o no, hermano? Esto es lo que aquí Juan, hermano, va a hablar. Por eso es que él, hermano, habla de esa manera fuerte, radical, y que no da espacio, hermano, a medias tintas. Él habla de o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios.
Entonces, hermano, dice, comencemos con el versículo 9. Mire cómo dice el verso 9. Dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dejémoslo hasta ahí. Todo aquel que es nacido de Dios, dice Juan. Esa frase, hermano, nacido de Dios, nos remite, hermano, al nuevo nacimiento. Nos remite, hermano, al nacer de nuevo. Lo que le dijo el Señor, hermano, a Nicodemo: si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo ahí, cuando habla de todo aquel que es nacido de Dios. Habla del nuevo nacimiento, habla de la nueva creación, habla de ser nacido de nuevo. Y esta frase, hermano, el apóstol Pablo en esta frase usa un verbo griego, bueno, así fue escrito, hermano, el Nuevo Testamento. Y ese verbo en griego es genao, que significa ser engendrado o nacer. Eso significa esa palabra, nacido. Mire, ser engendrado o nacer. Eso significa en el griego. Entonces, hermano, ser un creyente, ser un nacido de nuevo, no es solo pertenecer a una iglesia, no es solamente, hermano, pertenecer a una organización religiosa, no. Ser un creyente, un nacido de nuevo, hermano, significa haber sido engendrado por Dios. Pero oiga la palabra, hermano, oiga esta palabra: engendrado por Dios. No es solamente, hermano, a veces decimos si hemos sido adoptados por Dios. Sí, es cierto. Pero la palabra es más profunda, porque habla de ser engendrados. Esa es la palabra que se usa, hermano, cuando dice nacido de Dios. En el griego, hermano, significa engendrado por Dios. Quienes han sido, hermanos, regenerados, quienes han sido, hermanos, hechos nueva criatura por Dios, deben mostrar evidencia de esa vida, de esa nueva naturaleza. Entonces, hermano, continuamos siempre ahí en el versículo 9. Dice ahí que el que es nacido de Dios, mire, dice, no practica el pecado. Amén. Así dice ahí: el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos han nacido de Dios, hermano? Digan amén, hermano. Con convicción, hermano. Usted y yo hemos nacido de nuevo. Entonces, si hemos nacido de nuevo, ahí la Biblia dice, no practica el pecado. Y lo he explicado, hermano, en otros estudios anteriores, que la Biblia es muy clara en cómo expresa las palabras. Porque aquí dice, no practica el pecado. No dice que no puede pecar. No dice que, hermano, que no pueda caer en pecado. Dice, no practica el pecado. Porque usted sabe, hermano, que como creyentes, como hijos de Dios, fallamos, pecamos. Porque así dice la Biblia: el que dice que no comete pecado, le hace a él mentiroso. Porque todos, de alguna manera, fallamos. Pero una cosa es fallar
Una cosa es, hermano, caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Vivir en pecado es practicar el pecado. Alguien que todos los días está practicando, hermano, ya es una práctica para él. Es normal mentir 30 veces en el mes, 40, ya es una práctica. El pecado. Pero Juan dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. No es algo cotidiano en él, no, puede fallar, pero no es algo que él le guste. Ya vamos a hablar de eso, no me voy a adelantar. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Y esa palabra, hermano, como ya lo expliqué, practicar significa una acción continua. Mañana sigo con lo mismo, pasado mañana sigo igual, hermano, dentro de un mes, 2 meses y sigo con el mismo pecado, con la misma práctica, que eso no es una vida cristiana. Eso es lo que Juan está explicando. Entonces, hermano, como le dije, no es que no vaya a pecar o que nunca peque, no, sino que no vive una vida practicando el pecado como un estilo de vida. Sigamos, hermano, en ese mismo versículo. Dice, no practique el pecado, y luego continúa el versículo. Porque, mire la razón, porque la simiente de Dios permanece en él. Que esta palabra es un poco, esta palabra simiente nos habla de engendrar. La palabra simiente en el original puede entenderse como la semilla de Dios. Oiga, la semilla de Dios depositada en el nacido de nuevo. Amén. ¿Sí? Ahí dice la simiente de Dios. Entonces, la simiente de Dios ha producido en nosotros una vida. Es la misma vida de Dios impartida por el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, nosotros, como siempre, hermanos, lo hemos proclamado por años. El creyente dice, yo no tengo una religión, dice el creyente. Yo no pertenezco a una religión, yo tengo una relación con Dios. Es que hay que entender esto, hermano. Esa es una verdad. Nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos una relación con Dios. Esa relación con Dios es la que nos hace ser hijos de Dios, ser cristianos. Porque una religión la tiene cualquiera, hermano. Pero ser hijo de Dios, esa es otra cosa, hermano. Amén. Sí, hermano, ser hijo de Dios, esa es otra cosa. Porque si le preguntáramos a Abraham, ¿a qué iglesia pertenecía? ¿Cuál era tu religión, Abraham? Yo no sé de eso, diría Abraham. Yo lo único que sé es que tengo comunión con el Señor, hablo con Él, es mi amigo y por eso soy hijo de Dios. ¿Eso podría decir Abraham? Entonces, hermano, el creyente tiene una relación viva con Dios. ¿Y cómo le digo? Dice ahí, porque la simiente de Dios permanece en él. Hermano, un creyente verdadero tiene la simiente de Dios
y esa simiente de Dios nadie se la puede quitar, permanece en Él. Dice, permanece en Él, dice. Esa es la clave de toda la carta de Juan, hermano. Que no se trata de algo pasajero, sino, hermano, de una presencia constante de Dios en la vida del que ha nacido de nuevo. Una presencia de Dios continua en el que ha nacido de nuevo. Hermano, donde quiera que nosotros vamos caminando, si andamos, hermano, en un lugar, si andamos en otro, la presencia de Dios ahí va con nosotros. Está en nosotros. Por eso dice ahí que la simiente de Dios está en Él. Y mire lo que termina diciendo el versículo. Y no puede pecar, dice. Vamos a explicar esta parte de este versículo, porque dice, y no puede pecar. Lo que sucede, hermano, lo dice de esa manera, en el sentido de vivir practicando el pecado, como le digo. No puede pecar en el sentido de no puede, hermano, pecar de tal manera que continúe pecando. Puede fallar, como ya lo expliqué. No puede pecar como un estilo de vida, practicando ese estilo. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza que está en Cristo, mire, la naturaleza de Cristo no le permite vivir en pecado. ¿Cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Es que, hermano, esa es la clave. Esa es la clave de no tener una religión. Esa es la clave, hermano, de no solamente, hermano, asistir a una iglesia. La clave está en nacer de nuevo. Porque, hermano, en la Biblia dice, voy a pasarme a esta parte. La Biblia dice, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? O sea, significa que dos pueden estar en algún lugar, pero uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Entonces nosotros no nos podemos conformar a una religión, no nos podemos conformar, hermano, a decir que yo tengo tantos años de estar en la iglesia. No, lo importante es nacer de nuevo. Porque ¿de qué nos serviría, hermano, estar viviendo tanto tiempo y quedarnos, hermano? Dice ahí, no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, la vida de Dios que está en nosotros, que ha sido puesta por el Espíritu Santo, hermano, no permite que podamos vivir en el pecado. El Espíritu Santo, hermano, que Dios ha puesto en nosotros, produce, hermano, convicción y corrección. Oiga estas dos cosas. El Espíritu Santo, la simiente de Dios, produce en nosotros convicción y corrección. O sea, como ahí está dentro, nos pasa corrigiendo. Y nos pasa, hermano, como es convicción, nos dice, tú eres un hijo de Dios. No puedes vivir de esa manera. Arrepentite, pedirle perdón a Dios. No podés vivir en el pecado. Apartate, te va a ir mal. Y hay momentos, hermano, en que Dios dice, bueno, como ya no me oye, como ya le hablo y le hablo y le hablo y no quiere, y como es hijo, esa es la ventaja de ser hijo de Dios, que como es hijo de Dios, el Señor dice, bueno, no me va a quedar más de otra que apretarlo.
Y viene Dios, hermano, y le pone algo. No voy a decir qué para... Dios tiene sus métodos, hermano, para que nosotros nos arrepintamos. Puede ser una enfermedad grave, terrible. No digo con esto que todas las enfermedades sean por causa de eso, que aclaro las cosas. Hay gente que así predica, pero no. Hermano, Dios sí puede hacerlo si Él quiere. Dice, bueno, como no se arrepiente, lo voy a tener que doblar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios que está en nosotros no nos permite seguir viviendo en pecado. Por eso dice, no puede pecar, o sea, no puede seguir una vida en el pecado, hermano. El Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye, nos conmueve, hermano, y nos lleva al arrepentimiento. Por eso es bueno, hermano, cuando uno ve que alguien se arrepiente, hermano, y viene, hermano, porque eso, hermano, hace falta que la gente, hermano, tenga un corazón sensible a la voz de Dios. Cuando alguien se arrepiente, está mostrando sensibilidad a la voz de Dios, al Espíritu Santo que lo está llamando al arrepentimiento. Pero aquellos hermanos que endurecen su corazón, que aunque saben que necesitan pedirle perdón a Dios, no se lo piden, hermano. Ahí ellos han endurecido su corazón. Por eso ya la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Somos nosotros, hermano. Dice ahí, continuando siempre en el mismo versículo, no puede pecar porque, dice el verso 9 al final, porque es nacido de Dios. Mire qué bonito, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Hermano, el que es nacido de Dios, voy a decir esta palabra, no puede vivir a gusto en el pecado, no puede disfrutar el pecado. Para él, hermano, caer en pecado es la peor desgracia. No le va a ir bien, le va a ir mal, porque es creyente, porque es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, no le va a ir bien, le va a ir mal. Y le va a ir mal porque es hijo de Dios, hermano, porque el que no es hijo de Dios, Dios no lo castiga y lo deja que se siga torciendo y torciendo porque no es hijo. Eso dice Juan aquí, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así Juan lo está diciendo ahí. Claro. El que es hijo de Dios, ese no puede vivir a gusto en el pecado. Hermano, cuando peca se siente mal. Cuando, hermano, dice algo, está la conciencia, está el Espíritu Santo redarguyéndole. Pero el que ya no le redarguye el Espíritu Santo, hermano, y es creyente, de gracias a Dios que es creyente, hermano. Porque sea como sea, Dios lo va a traer. Y como dice alguien por ahí, aunque sea choco, pero lo va a traer. Yo conté un testimonio una vez de un hermano en un trabajo, hermano, que yo lo conocí. Se llamaba Franklin. Él era buen cristiano, hermano, ahí en la empresa. Un buen hombre de Dios. Era supervisor. Pero poco a poco, hermano, él se fue alejando de Dios. Ya de repente ya no iba a la iglesia. ¿Qué te pasa? Estoy cansado, me voy para la casa. Ya me rendí de servir. Ya no quería esforzarse. Hermano, llegó a tal grado que de repente todos los que estaban en esa empresa, ellos sabían que era cristiano, hermano. Pero él se fue alejando tanto que de repente, hermano, un hombre casado de 45 años. Bonito matrimonio. Pero de repente, hermano, empezó a andar los ojos por otro lado, hermano. ¿Vea? Vigilando a las muchachas. De veras, no le miento.
Todo ahí queda grabado ahí. Hermano, ¿sabe qué pasó, hermano? Qué tremendo, hermano. Yo guardo eso en mi corazón y digo, hay que entender que, hermanos, somos hijos de Dios, hermano. Yo ya no trabajé ahí, ya no lo vi. Solo sé que como a los 2 años o 3 regresé por ahí a ver, porque dejé muchos amigos. Hermano, en la calle, por robarle, le metieron un cuchillo en un ojo. Perdió este ojo. No tenía este ojo. Y él mismo reconoce que fue por causa de apartarse de Dios. No es, hermano, que todo el tiempo Dios puede actuar así, pero hay veces, hermano, que no queremos a la buena, queremos a la mala. Y Dios, a quien ama, lo disciplina, hermano. Si no fuera Dios, fuera, hermano, ¿cómo le decimos a un padre que nunca castiga a sus hijos, hermano? ¿Ah? Ahí está la palabra. Pero Dios no es así. Dios, a quien ama, lo disciplina. Porque es nacido de Dios, dice ahí. Veamos el versículo 10. Miren lo que dice el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire qué tremendo, hermano. Juan, hermano, nos muestra aquí 2 señales, mire, hermano, 2 señales visibles que distinguen a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Número 1, habla de la justicia, porque dice, el que no hace justicia, dice ahí. Entonces, hacer justicia, quien es hijo de Dios, no puede vivir en injusticia, en engaño o en maldad. No, hermano, no puede. Porque la naturaleza de su Padre Celestial es santa. Amén, hermano. Pues es que si somos engendrados por Dios, Dios es santo. Dios es santo. Entonces por eso ahí dice, quien es hijo de Dios no puede vivir en injusticia. No puede vivir una vida injusta, hermano. En la mentira, en la maldad. Como le digo, de repente puede fallar. De repente puede pecar, pero no puede vivir así siempre, hermano. Toda la vida con lo mismo. Eso ya huele raro. Entonces, no puede porque tiene la naturaleza de Dios. Tiene la simiente de Dios. Y esa simiente de Dios es santa. Anhela la santidad. Qué bonito. También dice, amar, dice. Esa es la otra, hermano, característica. Como dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Es la evidencia que el Hijo de Dios vive en justicia. El que no es hijo de Dios, él no vive en justicia. Vive en la mentira, en la maldad, en el engaño, la hipocresía. Le puede hacer buena cara, pero por detrás le puede meter el puñal. Eso es. Amar al hermano, dice.
Ahí Juan le dice ahí. El amor es la marca central de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, amar al hermano es. El amor es la marca central de la vida cristiana. Jesús se lo dijo a sus discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se visten todos iguales. Así dice, hermano. No, no dice así. En que andan mantelina todo el día, esa es la marca. No, no dice así. Dice que son mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. O sea que la marca del cristiano, hermano, no es esa, no es otra. Dije el amor. ¿Y cómo se distingue el amor, hermano? El amor verdadero. ¿Cómo es el amor verdadero? Según Corintios. ¿Cómo es el amor verdadero? El amor verdadero no guarda rencor, dice. Piénselo en su familia. Vaya, trasladémoslo a la familia. Usted tiene sus hijos. ¿Por qué los ama? ¿Porque son perfectos? ¿Por qué ama a su esposa? ¿Porque es perfecta? No. ¿Porque no se equivoca? ¿Porque es santa? No. No, no es ese. El amor va más allá de las imperfecciones. Te amo porque te amo. Aquí lo tengo adentro. El amor verdadero no es algo que uno dice, es que te amo por esto, entonces es por condición. Pero el amor verdadero, según aquí la palabra, dice, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces el amor verdadero echa fuera el temor. El amor verdadero no tiene envidia. El amor verdadero no es jactancioso. El amor verdadero, mire, ahí está la lista completa. ¿Cuál es el amor verdadero? Es perdonador el amor verdadero. Porque sabe que todos fallamos. Está bien que alguien no perdone si fuera perfecto, súper perfecto. Si vos le fallás ya perdiste porque él es perfecto. No, hermano. Tiene los mismos errores y pecados que todos. Entonces, según la palabra y según aquí Juan, esas son las dos características de los hijos de Dios. La justicia, miren, el que hace justicia. Pero los hijos del diablo, porque aquí, fíjate que en el versículo 10 dice, los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano. Oiga, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ¿el qué es, hermano? Ahí dice, no es de Dios. Allí la palabra de Dios lo está diciendo. No es de Dios. Entonces, hermano, la ausencia del amor y de la justicia en la vida de alguien, de alguna persona, de algún creyente, revela que no está en comunión con Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Cómo se levanta un creyente después de orar, hermano?
¿Cómo se levanta un creyente después de que ha estado buscando la presencia? ¿Cómo se levanta un creyente? Se debería de levantar casi como un ángel, hermano, si ha estado en comunión con Dios. No se puede levantar, hermano, de otra manera. Se tiene que levantar con más amor. Pero si se levanta, hermano, con más soberbia, no ha estado con Dios, hermano. No, mentira. Entonces, por más que alguien lo pueda expresar con palabras, hay solo dos caminos. Así lo dice Juan. Juan lo dice claro: o eres hijo de Dios o eres hijo del enemigo. Los hijos de Dios reflejan el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios, hermano? El amor. Ese es el carácter de Dios. Y es interesante, hermano, que cuando habla de que Dios es amor, si usted lo nota, no está diciendo Dios tiene amor. No. Dice es amor. O sea que en su esencia Dios es amor. Este es lo que lo caracteriza a Él. Amar a pesar de lo que somos, hermano, porque no merecíamos el amor de Dios, lo hemos ofendido, pero Él nos amó y quiso dar su vida por nosotros. Ese es el amor de Dios. Y por eso, hermano, es que aquí Juan lo expresa de esa manera. Mire qué bonito. La marca de los hijos de Dios. Dice el versículo 12. No como Caín, que era del maligno, dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice el verso 12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oiga, hermano, lo mató porque Caín era injusto, no vivía en la justicia, y Abel era justo. Así es que, hermano, eso es lo que Juan, hermano, nos dice aquí en estos versículos que hemos leído. La importancia, hermano, de que la simiente de Dios esté en nosotros. Y darle gracias a Dios de que somos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, hermano, dele gracias a Dios y dígale: Señor, si estoy mal, trata conmigo. No importa cómo lo hagas, pero trata conmigo aunque me duela. Así deberíamos de decirlo, hermano. Porque vale más, hermano, nuestra alma. No importa que nos castiguen, hermano, pero, hermano, estar bien y en comunión con Dios. Así que, hermano, adelante. Porque ahora, como dice Juan en esta carta, ahora somos hijos de Dios. Y un día le vamos a ver a Él cara a cara. Mire qué glorioso, hermano. Así que, hermano, es un llamado, hermano, a perseverar, a seguir adelante, a no darnos por vencidos, hermano, a luchar por no pecar. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Así es que, hermano, qué bueno es el Señor. Cerremos los ojitos. Cierre sus ojos y oremos al Señor.
y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque nos das este privilegio, Señor, esta oportunidad de poder venir a este lugar, Señor, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder invocar tu nombre, Señor. Dios mío, te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Que seas tú bendiciéndonos, Señor. Que seas tú ayudándonos, Padre. Que seas tú ministrándonos, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, a apartarnos del pecado. Ayúdanos, Dios, a comportarnos, Señor, como es digno de tu palabra, Señor. Por favor, Dios, en tus manos ponemos nuestra vida, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Gracias te damos, Dios, porque ahora, Dios, tenemos ese temor que está en nosotros, Señor. Padre, ten misericordia.